Bienvenidos a la entrevista en CNN en Alerta. Inés Pérez, una residente del condominio El Algarrobal 2 en Chicureo, fue duramente criticada por sus declaraciones en Chilevisión, en las que presuntamente discriminaba a nanas y obreros. Días después se difundió el registro completo de la entrevista, que entrega más contexto y matiza sus dichos. ¿Qué pasa en materia legal en este tipo de casos? Vamos a responder esta y otras preguntas. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile el abogado en Derecho Informático y Propiedad Intelectual, Pablo Trigo. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Catalina. Pablo, bueno, llama la atención un poco esta situación. Tiene varias aristas, pero partamos desde lo más general. Primero, hay entrega de declaraciones que son extraídas, dadas a conocer, y eso provoca un boom sencillamente en Internet, donde se comienza a hacer, como se ha dicho popularmente, una especie de bullying por Twitter, por Facebook, a tal punto que ya debe cerrar todas sus redes sociales. ¿Cómo uno, o dónde queda el tema de la libertad de expresión respecto a las opiniones que uno quiera vertir respecto a este o cualquier otro tema? Bueno, partamos diciendo que el marco legal, la Constitución, el primer eslabón en esta cadena de protección de la fondo de la integridad de la persona, en el sentido de protección de su honor y de su honra, su dignidad. La Constitución establece una serie de derechos, garantiza una serie de derechos al respecto, derecho a la honra de las personas, a la dignidad, a la protección de la vida privada, y también el derecho a emitir opiniones de cualquier clase, mientras obviamente no se cometan delitos ni se afecte a la persona del otro. Partiendo desde ahí, desde la Constitución, hay una serie de normativas que en el fondo vienen a establecer o vienen en la práctica a darle validez a esta normativa constitucional, y en el fondo, bueno, veremos si es que en definitiva la señora Inés Pérez decide o no acogerse o actuar por las causas legales en orden a resguardarse o a tratar de alguna otra forma compensar la situación en la cual se ha visto enfrentada. ¿Y ella puede tomar medidas legales considerando que la gente que la injurió por las declaraciones que ella hizo, probablemente ella no los conozca, son personas desconocidas? ¿Puede tomar alguna medida? Bueno, por lo pronto, bueno, vamos en el fondo a la herramienta más fuerte que contempla el derecho a este respecto, que es el derecho penal. Ella podría eventualmente, tendría como margen de acción, en el fondo, tres figuras típicas que contempla nuestro derecho penal. Primero, la figura del delito de injuria. Evidentemente, uno, al revisar las redes sociales, como los comentarios que se han dado en las redes sociales, en los sitios web, en blogs, uno puede constatar fehacientemente que muchas de ellas son expresiones que vienen a injuriarla, vienen a denostarla, y partiendo por ahí, entonces ella puede en fondo actuar, y más aún si uno considera que vendría a estar agravados esa figura de injurias por el hecho de que fueron cometidas por escrito o en publicidad. Si bien es cierto que el fondo no se establece en nuestra normativa específicamente la figura de la injuria cometida por medio digital o medio electrónico, uno puede entender que la figura genérica del delito de injuria se aplica en este caso. Hay mociones legislativas en el Parlamento que están ahí circulando en orden a tipificar concretamente la figura de la injuria cometida por medios digitales. Pero no obstante lo cual ella podría perfectamente acogerse a la figura genérica de la injuria. ¿En qué momento uno puede determinar desde el punto de vista legal el límite que hay en esto? Porque por un lado, claro, está la lista de ella, pero por el otro está la opinión de cientos de personas que a través de Twitter o Facebook dijeron algo a partir de las declaraciones que este caso la señora entrega, y claro, resulta que después pueden estar entrometidos en un asunto de carácter, digamos, con la justicia. O sea, ¿en qué momento, hasta qué punto uno puede decir lo que a uno le parezca en las redes sociales? Yo creo que el elemento determinante acá es el ánimo, mediante el cual las personas manifiestan estas expresiones. Uno tiene que determinar, el elemento clave acá es si hay o no un ánimo de injuriar a la otra persona, de denostarla, de menoscabar, en el fondo, su integridad moral, su integridad psicológica. Yo creo que es el elemento clave en este caso. Y uno puede, uno eventualmente es un elemento que no es fácil de determinar, obviamente. Pero en este caso uno podría específicamente establecer que muchas de estas expresiones fueron proferidas con el ánimo de menoscabarla. A todo esto hay que agregar que muchas expresiones también constituyen abiertamente amenaza.
y configurándose otra figura penal que el delito de amenaza. Esta señora recibió un medio electrónico, mensaje de texto a su teléfono celular, amenaza, entonces también ahí se configuraría otro delito. Ahora, claro, lo complicado es determinar, en definitiva, quién fue la persona que cometió este delito, en el fondo, para perseguir su responsabilidad. Claro, ahí puede ser quizá un poco más entendible. De hecho, cuando tú me mencionas los mensajes, me acuerdo, por ejemplo, el caso de la dirigente estudiantil Camila Vallejo, que en su momento la justicia le dio protección porque había recibido amenazas vía mensajes de texto, vía las redes sociales y todo. Pero también está el otro lado de gente que a lo mejor quizás expresa una opinión, no con un ámbito de amenaza, pero sí la expresa, digamos, no pareciéndole lo que esta señora ha dicho, y hasta qué punto uno podría resguardarse diciendo yo estoy poniendo en mi red social que es mía, para mis opiniones personales, lo que me parece sobre este caso. Entonces, en el fondo es muy delgada la línea. Bueno, de nuevo, delito de injurias contempla, el fondo es agravado cuando las expresiones ofensivas son cometidas por escrito y con publicidad. Ello significa que de todas formas, cuando no son cometidas por escrito con publicidad, de todas formas, y llegan de alguna forma en conocimiento a la persona afectada, esta podría eventualmente proceder por ese delito. Ahora, hay que determinar hasta qué punto el carácter público de una red social, o no, de un blog, de un sitio web, de una red social. Uno maneja una cuenta de una red social entendiendo que lo va a hacer solamente los datos que uno en fondo sube a esa red social solamente van a ser conocidos por unas personas determinadas que yo he autorizado antes a que accedan a esos datos. Entonces, hay una línea que hay que determinar a ese respecto. Nos cuesta un poco entender a nosotros como sociedad chilena, y este caso lo ponen en entredicho, que las redes sociales, ya sea el Twitter, el Facebook, el blog, no son de libre disposición para decir lo que nos parezca, sino que también hay una especie de norma que va de la mano un poquito de los derechos que tenemos cada uno por el tan solo hecho de ser persona. Bueno, de nuevo están pugnas de derechos. Por un lado está el derecho a emitir opiniones y también la contraparte, en este caso, el derecho a la honra y dignidad de las personas. Son derechos que están en pugna. El elemento, creo yo, determinante en este caso es el ánimo, la intención con la cual son proferidas las expresiones. De nuevo, un elemento muy difícil de determinar. En derecho penal, de hecho, yo diría que el delito de injuria es muy difícil de acreditar. De hecho, yo diría que es una figura que por lo general siempre se cae, no logra llegar a puerto. Pero, de nuevo, ese es el elemento determinante, la intención con la cual fue proferida, en fondo, esa expresión. Mientras yo no dañe a la persona del otro, no lo ataque, yo soy libre de emitir las opiniones que me parezcan. La Constitución lo establece, la normativa legal chilena también lo establece así. Pablo, ¿hay precedentes en Chile de casos donde efectivamente se haya confirmado un delito de estas características, donde esté involucrado el tema de las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, o esto es como lo más demostrativo que podemos conocer en un caso así? Yo creo que yo no he visto un caso de, entre comillas, de ciberacoso o ciberbullying respecto a una persona que no tiene figuración pública. Yo creo que este ha sido uno de los casos, yo diría que el caso emblemático. Una persona que de la noche a la mañana, a los 5 minutos de publicar la noticia, empieza este acoso por medio electrónico. Caso emblemático. Yo diría que en parte las mociones legislativas que están en el Parlamento en este minuto apuntan a eso, a una otra forma a resguardar a personas frente a los medios electrónicos. Si bien los medios electrónicos nos facilitan enormemente la vida y tienen enormes ventajas, también tienen las desventajas que logran difuminar a las personas dentro de un determinado ambiente. Las personas se vuelven anónimas, se tornan anónimas y por tanto al emitir una expresión, aparte de ser anónima, esta tiene gran repercusión, ya que los medios electrónicos permiten la expresión a gran escala. Entonces yo creo que en definitiva acá el elemento determinante es la escala, al nivel que escaló todo esto, claro, mediante los medios electrónicos. Yo creo que quizá la tipificación de una figura de injuria respecto al delito a su comisión mediante medio electrónico apunta precisamente a eso, a salvar esta dificultad que conlleva el carácter difuso, entre comillas, de las personas que actúan a través de medios electrónicos. Hoy día nosotros como ciudadanos tenemos un respaldo legal, o hasta qué punto tenemos un respaldo legal en el caso de que seamos víctimas de injurias a través de redes sociales, porque claro, ya es difícil, me dices tú, configurar el delito de injuria. A lo mejor era más fácil antes, en la forma en que uno de palabra daba una injuria o decía una palabra contra otra, es comprobable, digamos, declaración contra declaración, pero a través de las redes sociales, donde, como me dices tú, mucha gente se vuelve anónima, ¿qué respaldo tenemos al ser víctimas? Yo creo que actualmente el carácter difuso de las redes sociales es relativo, se ha relativizado, no es como antes. Yo creo que cada día es mucho más fácil determinar a una persona que actúa a través de las redes sociales.
Hay mecanismos salvaguardas, mecanismos tecnológicos que permitan en definitiva conocer quién es la persona que está interactuando en la red. Ahora bien, yo diría que en el caso concreto, viendo el caso concreto de la señora Inés Pérez, yo diría que más bien, eventualmente una vía de acción debería apuntar más bien a una figura penal que fuese más fácil de demostrar, como por ejemplo el espionaje informático. Lo que tengo entendido es que una serie de datos personales de ella fueron hackeados por ciertas personas y fueron publicados directamente en la red, fotos de ella personales. Se hizo una serie de comentarios a partir de estas fotos, creación de una especie de afiche. Que números de teléfono. Por supuesto, fueron claro. Dado a conocer su número de teléfono, su correo electrónico, dirección. Su dirección, su fuente laboral. Sí. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la figura típica del espionaje informático y el robo de datos personales, en este caso, sería una vía de acción que podría tender más al éxito. Hay otras interrogantes que tenemos todavía, Pablo, probablemente la gente que nos está viendo también. Quiero invitarte a ti, a quienes nos están siguiendo a través de las pantallas de CNN Chile, a que hagamos un corte muy breve, no se vaya porque ya estamos de vuelta con la conversación que estamos desarrollando con el abogado Pablo Trigo.